Para hacer un recordatorio de la clase pasada, recordamos que tenemos 4 ventanas, ¿no? Tenemos esta ventana de aquí, que es nuestra ventana de ambiente de trabajo, donde se cargan todas las bases, las tablas, etcétera. Tenemos esta ventana de aquí abajo, que es donde están nuestros archivos, nuestro directorio de trabajo, donde se forman los gráficos, donde están los paquetes, etcétera. Tenemos la consola, que es aquí arriba, donde se ejecuta el código tal cual. Y tenemos por último la hoja de texto, ¿no? Donde vamos a escribir todo nuestro código. Entonces, ¿ya les abrió? A mí me falta una ventana. La de los scripts probablemente. Esta de aquí. La del texto. Sí. Ahora les digo cómo lo abran. Este proyecto que he creado, pueden ir a su directorio de trabajo, aquí. Y yo dentro ya he creado algunas carpetas, como ven, ¿no? Ya lo típico que les dije, tienen que crear una carpeta para la data, tienen que crear una carpeta para el código y una carpeta para tablas, como base. Y eso es lo que está aquí, que yo ya he hecho. Y los scripts que vamos a utilizar hoy para repasar están en la carpeta código. Entonces, vayan a la carpeta código y abran el primer script, que es pasos previos. Entonces, aquí en pasos previos lo que he puesto han sido los paquetes y cómo instalarlos y cómo abrirlos. Entonces, son 3 paquetes que vamos a utilizar. El primero, ¿cómo se llama? El tidyverse, ¿no? El tidyverse, que es donde están los comandos más básicos. Hoy vamos a aprender a utilizar uno que es especialmente útil de este paquete. El segundo paquete, ¿cómo se llama? Table1, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar ese paquete? Para crear tablas 1 y crear tablas 2. Súper sencillo ese paquete, es muy bueno. Y el último se llama Nania. ¿Para qué sirve este? Pues para evaluar datos faltantes. Lo que vamos a ver es un comando que nos permite ver todas las variables en una lista y decirnos cuánto porcentaje le falta a cada uno, ¿no? Y también un grafiquito que es muy bonito, como se ve. Entonces, para abrir, lo que se hace siempre, cada vez que vuelves a abrir el R, recuerden, es con el comando library, ¿no? Ya no tienes que instalarlo porque eso ya lo hice antes. Lo que tienen que hacer es abrir los paquetes. Entonces van a seleccionar esas 4 líneas de código y van a abrirlas. Con control enter, ya saben, ¿no? Para mandarlo a la consola. Control enter, lo mandan a la consola y empieza a ejecutarse. Ahí ya terminó. Miren, en la consola, cuando sale este símbolo de aquí, este aquí, al inicio, significa que R está listo para recibir más comandos, ¿no? Si no ven este símbolo, significa que R está cargando, está pensando. Así que tienen que esperar nomás. Ahí ya podremos enviar cualquier otro comando. Entonces, como pasos previos, ya cargamos los paquetes que vamos a utilizar. El tidyverse, el tidyver1, el sjplot, el Nania. Vamos a ver el segundo script entonces, que es explorando base. ¿Qué vamos a hacer en este segundo script? Vamos a explorar nuestra base de datos, ¿no? Y para explorarla, lo primero que tenemos que hacer es importar la base de datos dentro de RStudio. ¿Dónde se encuentra situada nuestra base de datos? ¿Dónde está? En la carpeta data, ya saben, ¿no? Para eso creamos la carpeta data, para meter ahí nuestra base de datos. Entonces ustedes pueden ir a la carpeta data y fíjense que ahí está, en formato CSV. Para ir a su directorio de base, recuerden que pueden hacer clic en este hexágono y miren, les manda siempre a su directorio de trabajo. ¿Bien? Y dentro de ahí, en data, ahí está la base de datos. ¿Todos lo ubicaron? Excelente. Entonces ahora vamos a cargarlo, ¿no? ¿Qué comando utilizamos para cargar documentos CSV? read.csv, ¿no? Entonces aquí ya está la línea de código, pero yo no quiero que lo ejecuten ahora mismo, lo que quiero es que lo escriban debajo. ¿Bien? Entonces debajo escriban exactamente lo mismo de arriba. Pero antes, recuerden que escribir en R es muy sencillo. Simplemente le pones el nombre a tu base de datos, le vamos a poner base de datos, utilizamos nuestra flechita para decir que vamos a asignar algo a ese objeto. Dentro del comando read.csv, que ni bien empezamos a escribirlo ya lo sale la lista, ponemos enter, nos aparece automáticamente los paréntesis, dentro creamos 2 comillas, y dentro de las comillas hacemos clic en tab, en la tecla tabulación. ¿Para qué? Para entrar a nuestro directorio de trabajo. Cuando haces tab, te salen todos los archivos que tienes en tu directorio de trabajo. Entonces ahora vamos a la carpeta data, ¿no? Hacemos enter,
Nuevamente hacemos tab y automáticamente se nos va a cargar la base de datos. ¿Por qué razón apareció de frente? Porque es el único archivo. Bien, si hubiera más archivos, me hubiera permitido elegir. Pero ahora se le frente porque es el único que hay, ¿no? Ahora que ya escribimos el código, vamos a ejecutarlo. Control Enter. Sí. Bien. Y ahora que hemos cargado en nuestra base de datos, ¿dónde es que aparece? Aparece ahí en el environment. Miren, ahí está. Base de datos. Tal cual el nombre que le pusimos es la misma con la que se ha cargado, ¿no? ¿Y qué nos dice acá al costado? Nos dice que esta base de datos tiene 119 observaciones y tiene 6 variables. Muy bien. Estos son pasos iniciales que siempre se hacen. Continuemos. Vamos a visualizar la base. Y para esto utilizamos el comando view. Ya saben cómo se escribe en R. View aparece y entre dos paréntesis ponemos el nombre de la base de datos, que en este caso es base de datos. Ahí está. Esta es la misma que hemos cargado antes. ¿Bien? Es la misma. Todo aparece ni bien lo vas escribiendo. Enter y Control Enter. Mandamos el código a la consola, se ejecuta y nos da como resultado esto. Estamos visualizando la base de datos. ¿Quién me describe esta base de datos de forma general? Más o menos se puede ver que hay variables categóricas, ¿no? Y que hay variables numéricas, ¿no? Ahí lo tenemos, pueden explorarlo como si fuera un Excel tal cual, pero vamos a cerrarlo por ahora. Siguiente comando. Ahora vamos a ver cuáles son los nombres de las variables. Para eso el comando names. Names, dentro el nombre de la base de datos. No, aquí solamente estamos para names. Names solo te da los nombres, solo para nombrarlos. Sí. Ese es el resultado que está arriba, ¿no? Nos dice que hay una variable llamada HBG, sexo, edad, talla, peso y HTA. Muy bien. HBG es hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Para ver la estructura de la base de datos, el comando str. También ya lo vieron. Igual. Control Enter. Y como resultado, tienen ahí la estructura de la base de datos. ¿Cuál es lo más importante que les mencioné que teníamos que ver aquí con el comando str? Los tipos de las variables. Porque dijimos que en R las variables categóricas se conocen como factores. Así se llama, factor. Por eso ustedes ven que la variable sexo, ¿qué tipo es? Factor. Y es más, dice es factor y tiene dos niveles o dos categorías, que son femenino y masculino. ¿Qué otra variable es categórica? ¿Quién me puede decir? Siguiendo eso. ¿Cuál? El sexo es categórica. ¿Cuál más? Hipertensión, muy bien. Es tipo factor también. Tiene dos niveles. ¿Qué niveles? Si tiene hipertensión, no tiene hipertensión, ¿no? Y las otras son numéricas o integrales, que es números enteros. Bien, números enteros. Al final de cuentas, es casi lo mismo int que num. Pero mejor las numéricas tenerlas como num. Porque así R te las trabaja mejor. Listo. Vamos a utilizar ahora un comando que es para ver solamente qué tipo de variable es esa. Y ese comando se llama class. Mira, lo estoy escribiendo, se llama class. ¿Qué tipo de clase? ¿Qué clase de variables? ¿No? Y dentro, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué variable queremos saber qué clase? Y les enseñé cómo ver variables dentro de la base de datos, ¿no es cierto? Primero, ponemos la base de datos. Luego, ¿qué ponemos a continuación? El dólar. Y nos aparece automáticamente todas las variables que están dentro de la base. Por ejemplo, queremos saber qué tipo de variable es sexo. Entonces la seleccionamos, Control Enter, y arriba ¿qué nos dice? Es un factor. Class, lo envía arriba, me dice que es un factor. Ahora quiero saber, por ejemplo, de qué clase es la variable hemoglobina glicosilada. Me dices una variable numérica. Bien, entonces esto nos sirve para ver solo unas variables, porque a veces cuando tienes una base de datos con distintas variables, el structure no te sirve mucho, son muchas, ¿no? Ya. Entonces lo ves una por una. Entonces, como parte de nuestro análisis es
exploratorio, vamos ahora a ver el último comando, que es para ver datos faltantes, que se llama miss var summary. Okay. Miss var summary, que está dentro del paquete Nania. Lo único que tienen que poner dentro del miss var summary, que les aparece, ya les he hecho automáticamente ahí, es su base de datos. ¿Y qué te da como resultado? Te da una tablita con dos columnas. Una columna que te dice el número de cuántos datos faltan de esa variable y otra columna que te dice cuánto porcentaje de eso es a comparación del total. Bien, en este caso no tenemos ningún missing value, ¿no? Nos dice la hemoglobina glicosilada está completo, sexo completo, edad completo, totalidad, todas las variables completas. Bien. Y para visualizar los missing values vamos a utilizar el comando vismiss. Sí, vismiss. Así. Vismiss. Si ustedes se fijan, cuando les aparece este menú, entre las llaves les dice de qué paquete es el comando. ¿Bien? Este comando vismiss es el paquete Nania, que les comenté que es para evaluar datos faltantes. Esto es del paquete Methods, este es de otro paquete. Para que conozcan más o menos. ¿Qué ponemos dentro de vismiss? Lo mismo, solamente la base de datos. Y miren qué es lo que les da. Al costado, en la pestaña Plots, que es donde aparecen los gráficos que les mencioné, nos sale un gráfico. Que en este caso, como no tenemos datos faltantes, pues todo sale como lleno, ¿no? Completo. Pero si hubiera alguna observación, te saldría por aquí resaltado en el libro, ¿no? A esta observación le falta HTA. A esta observación le falta edad. ¿Para qué te sirve esto? Para tú ver el patrón de mismas, ¿no? Por ejemplo, tienes la variable peso talla. Imaginemos que acá está la variable INC. Y tú dices, ¿por qué INC tiene tantos missing? Ves esto y ves que a los que le falta INC le falta talla y peso. Entonces es algo entendible. Nunca le midieron talla y peso, por eso es que no tiene. Encuentra la explicación a tu dato faltante. Entonces hasta ahora ya hemos explorado de manera muy general la base de datos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Les queda claro? Muy bien. Pasamos al siguiente script. Vamos a abrir el script número 3, limpiando base. Recuerden el metacódigo del directorio de trabajo. Sí. Parece que había una herramienta para poder, o sea, te aparece el mismo gráfico de missing, pero te aparece, por ejemplo, por color, a qué tipo de variable es, factor o integral o numérico. Oh, ok, entiendo. Creo que ese es el paquete Inflow. Es posible, sí. O Data Explorer también hay uno que te da un gráfico muy bonito de missings. Realmente hay muchas posibilidades. Ustedes se ponen cómo evaluar missings en R, te van a salir 5 o 6 paquetes. Pero el mejor es Nania, ¿no? Y hay varias formas, pero es cierto lo que tú dices, ¿sí? Es el paquete de Data Explorer. Bien. Aquí lo que vamos a aprender es utilizar el comando filter. ¿Por qué? Primero vamos a ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay en nuestra base de datos. Vamos a hacer una tabulación. ¿Para esto qué comando utilizamos? Table. ¿No? Table. ¿Y dentro qué pones? ¿Qué variable quieres tabular? Para eso primero la base de datos, el signo del dólar, y le ponemos sexo, que es la que queremos tabular ahora. Ejecutamos sexo, ¿y qué nos dice? ¿Cuántos hombres hay? 39 hombres, ¿no? Bien. Y ahora digamos, mi estudio es solamente con las mujeres. Bien. Entonces quiero quedarme solo con las mujeres. Para eso nos sirve el comando filter. ¿Bien? ¿Por qué te ríes ahí? Bien. Solo para quedarnos con lo que nosotros querramos. Entonces imaginemos que decimos, quiero solo la población de sexo masculino. Filter. Quiero solo la población que tiene edad menos de 30 años. Filter. Quiero la edad, los que tienen la hemoglobina glicosilada más de 7. Filter. ¿Bien? Quiero los que son de sexo masculino y que tengan a la vez menos de 18 años. Filter. Todo para eso es un filter. Se utiliza un montón. Por eso lo vamos a ver. ¿Cómo funciona? Le voy a escribir acá. Miren. Si ustedes ponen solo el comando filter, o siempre que lo pongan y pongan enter, dentro de esos dos paréntesis pueden hacer clic en tab y le va a salir estas opciones. ¿Qué son estas opciones? Son argumentos.
Ya les dije, ¿no? Siempre dentro de un comando se escriben argumentos. ¿Ya? El primer argumento que Filter necesita es tu base de datos. Entonces, como siempre, ¿no? Base datos, coma. ¿Cuál es el segundo argumento que necesita Filter? Que le diga la condición, pues, ¿no? Dices, tengo esta base de datos, pero quiero que me extraigas de acuerdo a esta condición. ¿Cómo ponemos las condiciones? Digamos que solo queremos quedarnos con el sexo femenino, entonces escribimos la variable, que sabemos que se llama sexo. Atención, dos signos de igual, ¿sí? Dos signos de igual, y entre comillas ponemos la categoría con la que queremos quedarnos, entre comillas, que pone que sean los hombres. Porque acá arriba hemos visto, ¿no? Que la variable sexo tiene masculino y femenino. Entonces aquí en sexo ponemos, quiero solo los que tienen sexo igual a masculino. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si ejecutas solamente ese código? Que te aparece la base de datos entera casi, solo con lo de sexo femenino, de masculino. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tú pones tu base de datos que te va a salir nuevamente todo? ¿Bien? Porque tú ese resultado de filter no lo has guardado. ¿Ok? Hay que guardarlo. Para eso es que se utiliza la flechita. Entonces escribimos lo mismo, filter, pero ahora con la flechita lo guardamos en un nuevo objeto, que yo lo voy a llamar base de datos mujeres. ¿Bien? Ejecutamos esto y se dan cuenta que ahora ya no te aparece toda la base, sino que lo que tú has creado te aparece en el ambiente, en el environment. Bien, lo voy a expandir acá. Lo voy a expandir y ahí está, ¿no? Está nuestra base de datos que antes teníamos y ahora la nueva que hemos creado solo con las mujeres. Y esta tiene 80 observaciones porque vimos que eran solo 80 mujeres, ¿no? Entonces así ya tenemos una base de datos filtrada. Y aprovechando eso, ¿qué pasa si yo aquí le pongo base datos? O sea, le pongo el mismo nombre que la base que ya tengo. ¿Qué creo que ocurriría? Se reemplaza. Entonces van a ver que de 119 baja 80, porque lo suplantó. Entonces, con todos los objetos funciona igual. Tú lo puedes suplantar o puedes crear uno nuevo. Son cosas del lenguaje. Y si ven en la base de datos de mujeres, si tabulan la variable sexo, ¿qué les va a decir? Que no hay masculinos, solamente hay femeninos. Que es lo que queríamos. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? Vamos a probar con una variable edad. A ver, ¿cómo lo haríamos? Lo mismo, verbo filter, comando filter, nuestra base de datos, ya la tenemos. Ahora, ¿qué ponemos? La variable edad, ¿no? ¿Cómo la tenemos en nuestra base de datos? A ver, con el nombre de edad. Coma, edad. Imaginemos que solamente queremos a los que tienen menos de 50 años. Menos de 50. ¿Ok? Si mandamos esto, van a ver que solo son 10 personas y la edad debajo de 50. Todos. Muy bien. Y hacemos exactamente lo mismo. Esto lo guardamos en otra base de datos, ¿no? Base menores 50, por ejemplo. Ahí está. Y se crea en nuestro medio ambiente, ¿no? Base menores 50. Muy bien, tanto con variables numéricas como categóricas. Listo. Yo voy a borrar eso porque quiero volver a cargar la base de datos, que es la que tenía completa. Vuelvan a cargarla nuevamente, por si no han filtrado. Y vamos a abrir el cuarto script, que es el del análisis descriptivo. ¿Bien? ¿Todos están en el cuarto script? Ya. Ya vimos lo de tabular una variable, ¿no? Simplemente escribimos table, la base de datos, el signo del dólar y seleccionamos la variable que queremos tabular. ¿Qué pasa si tú quieres tabular
dos variables, cruzar dos variables. Lo único que tienes que hacer es poner coma y a continuación poner la siguiente variable. Entonces lo voy a escribir aquí para que vean. La primera variable, base de datos, sexo. Y yo esto quiero categorizarlo por la variable HTA, ¿no? Entonces aquí está tu primera variable, sexo, y la segunda variable, HTA. ¿Qué resultado te va a dar esto? Pues una tabla cruzada, fíjense, ¿no? Donde te dice cuántos que sí tienen presión arterial son masculinos, cuántos son femeninos, ¿no? Una tabla de contingencia. ¿Qué ocurre si tú no quieres las frecuencias relativas, sino quieres las frecuencias absolutas? Que tienes que aplicar otro comando sobre esta tabla, el prop table, ¿no? Se puede hacer de dos formas, pero lo vamos a hacer así. Nuestra tablita que acabamos de crear la vamos a guardar en el medio ambiente. Le vamos a poner nombre de tabla prueba. ¿Ok? Lo ejecutamos y ¿de dónde se mandó nuestra tabla? Ahí está, bien. Ahí está, tabla prueba. Y recuerden que eso lo pueden utilizar cuando quieran, ¿no? Ponen tabla prueba y ahí van a estar sus datos, ¿no? Entonces imagínense que quieren guardar un valor P, un modelo, todo esto se guarda y lo tienen siempre a la mano, ¿no? Y ahora, sobre este objeto que hemos creado que se llama tabla prueba, vamos a aplicar el prop table. Entonces prop.table, ahí está, enter, y dentro tabla prueba. Si hacemos control enter, nos salen las frecuencias. Bien, los porcentajes. Y esto lo podemos modificar, porque si se dan cuenta, solo al poner tabla prueba, te salen los porcentajes divididos entre las 4 casillas, ¿no? O sea, si sumo esto, 15% más 31 más 36 más 17, me sale 100%. ¿Qué pasa si yo quiero los porcentajes en fila o en columna? Entonces, al lado de tabla prueba, pongo coma y pongo 1 o 2. Si pongo 1, muy bien, filas. Porcentajes en fila. 53 más 46, 100. ¿Okay? Y si pongo 2, pues por columnas. En columnas. ¿Bien? Eso es con las variables categóricas, ¿no? ¿Qué pasa con las variables numéricas? No vamos a tabularlas. ¿Qué pasa si tabulas una variable numérica? A ver, vamos a ver. Ponemos table, base de datos y, por ejemplo, edad, que es numérica. Ve lo que te ocurre, ¿no? Te tabula lo mismo. Te dice, de 42 años hay 1, ¿no? De 80 años hay 3. Así, te tabula. Pero eso no nos sirve, ¿no? En el caso numérica nosotros queremos otras medidas. Para eso utilizamos el comando summary. Bien, summary. Y dentro del comando summary va la variable numérica. En este caso, talla. Vamos a ejecutar para ver qué pasa. Nos da algunas medidas. Nos da cuál es el mínimo, nos da cuál es el máximo, cuál es la media, la mediana y cuáles son los cuantiles, ¿no? Percentil 25, percentil 75. Excelente. Pero hay más formas de evaluar una variable numérica, por supuesto, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, un histograma. ¿Para qué sirve el histograma? ¿Recuerdan? Para ver normalidad, ¿no? Para ver la distribución en general, ¿no? Y dentro de eso ver si es una variable normal o no. Para hacer un histograma es muy sencillo, utilizamos el comando is y de forma similar, base de datos y nuestra variable numérica, ¿no? Edad, talla, peso, cualquiera, peso por ejemplo. Lo ejecutamos y ahí tenemos nuestro histograma en nuestro apartado de plots, ¿no? Le podemos hacer zoom acá, quien sea. De esa manera. ¿Qué dicen? ¿Es normal o no es normal? Es normal, ¿no? Distribución normal. Bell shape. Muy bien. El comando histograma tiene varios argumentos también. Por ejemplo, tiene el comando breaks, que te dice en cuántas columnas quieres dividirlo. Bien, por ejemplo, pongo acá breaks igual a 40. Miren el resultado. Bien. Quiero ponerle, por ejemplo, un color, ¿no? No sé si va a funcionar así. Porque a veces te pide código.
Ahí está, ¿no? De color rojo. Y así son los argumentos. Tú le vas agregando, le vas diciendo R. Quiero que me hagas esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y hay un montón de... A ver, density igual a true. Ahí está. Ya no te sale completo, sino solo la línea. No sé. Hay un montón de opciones. Bien. Y ahora sí vamos a entrar al ggplot. No lo hemos abierto, por cierto. Lo vamos a tener que instalar. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Pueden hacerlo aquí en la consola, o aquí abajo, en un script, pero la cosa es que escriban install package y dentro pongan... No, esperen, sí lo tenemos cargado. El ggplot está dentro del tidyverse. Me había olvidado. El tidyverse se carga el ggplot. Entonces no es necesario instalarlo. ¿Qué es el ggplot? El ggplot, el nombre en general va de Grammar of Graphics. Bien, o sea, de que hay un lenguaje para hacer gráficos. Y es un lenguaje muy, muy potente. Puedes hacer literal cualquier gráfico que tú quieras. Cualquiera. Todos los que ven en los journals así súper complejos, todo eso se puede replicar. Y a veces para hacer un gráfico tienes 200 líneas de código, yo qué sé, ¿no? Pero es un gráfico así que tú lo pones en tu paper y ya está, ¿no? Es excelente. ggplot entonces tiene la siguiente estructura. El comando base se llama ggplot. Dentro, ¿qué vamos a poner primero? ¿Qué se imaginan que tenemos que poner? Es nuestra base de datos, ¿no? Y ahí nos dice, lo primero pon tu data, ¿no? Entonces ponemos nuestra base de datos. Base de datos. Muy bien. Y ahora vamos a poner cuáles son las variables que queremos graficar. Esto va dentro de otro argumento que se llama AES. Miren. AES. Ahí les aparece. AES. Y hacen clic enter nuevamente. Y les va a aparecer dos paréntesis más dentro. Y dentro de esos dos paréntesis, ahí van a escribir las variables. ¿Okay? Vamos a hacer un histograma tal cual como lo hicimos con RBase, pero ahora con ggplot. ¿Ya? ¿Cuántas variables vamos a editar entonces? Una, es un histograma. Podemos poner la variable peso, por ejemplo. ¿Sí? Y hasta ahí ya está la primera parte. Tu base de datos, coma, AES, y entre paréntesis, tu variable que quieres graficar. ¿Ya? ¿Qué pasa si tú ejecutas esto? Así es como te va a salir tu plot. Vacío. ¿Por qué? Porque te falta decirle qué tipo de gráfico quieres con esa variable. ¿Cómo agregamos eso? De la siguiente forma. Tenemos que escribir un más. Un más. Bien. Y ahora escribimos geom, que es geometría. Y aquí les va a salir una lista de todos los gráficos que pueden hacer. Pueden graficar todo esto. Todos estos tipos. Hay un montón. Lo que nosotros queremos es un histograma, ¿no? Entonces buscamos geom histogram. Miren, a ver. Ahí lo tenemos. ¿No? Y lo dejamos así tal cual. Ya no escribimos nada dentro de histogram. ¿Qué pasa si ejecutamos esto ahora? Ahí está nuestro histograma. Igualito, pero esto es con ggplot, que al fin de cuentas es lo que más se utiliza. El RBase no se utiliza tanto. Es el ggplot. Ahora imaginemos que digo, no quiero un histograma, quiero un diagrama de densidad. Lo mismo, yo density, le sale un diagrama de densidad. Pero la razón por la cual les quise enseñar ggplot ahora no era para hacer esto, sino era para hacer un diagrama de puntos. Ya la semana pasada hablamos, un diagrama de puntos, ¿para qué sirve? Para cruzar dos variables numéricas. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esto ahora mismo. Y como ya dije, no solo es una variable, sino son dos. Entonces vamos a relacionar peso con hemoglobina glicosilada, ¿ya? Que es hemoglobina glicosilada. ¿Okay? Si ejecuto esto, me va a salir un gráfico vacío, porque ya les dije que no sabe qué gráfico quiero hacer. Entonces le agregamos más geom point. Geom point. ¿Muy bien? Y si ejecuto esto, ahí tengo mi diagrama de puntos. Vamos a expandirlo. Bien.
Tenemos aquí en el eje X la variable peso. Tenemos en el eje Y la hemoglobina glicosilada. Y yo les pregunto, ¿de aquí pueden sacar alguna hipótesis? ¿Mm? ¿Qué podrían decir? Aquí se ve una cierta tendencia, quieran o no quieran. Claro, se ve una tendencia creciente, ¿no? Se ve que a más peso, la hemoglobina glicosilada que es más alta, ¿no? Entonces, definitivamente puede que haya una asociación, ¿no? Vamos a plotear entonces una línea que nos diga la distribución, ¿no? Ya vamos a agregarla. Entonces, le agregamos aquí mismo. Sobre esto, quiero que me agregues otra cosa. Quiero Geom, así se llama Geom, Smooth. Bueno, entonces miren, ya estamos haciendo varias cosas, ¿no? Ya pusimos la base de datos, pusimos las variables que queremos graficar, decimos, haznos un diagrama de puntos y ahora ponnos una línea que nos muestre más o menos cuál es la tendencia. Esto lo pueden ordenar así, miren, después del más, hacen Enter, después del más, hacen Enter, después de la coma, hacen Enter, después de la coma, hacen Enter. Así queda más ordenado el código. Ahí no se comprende bien ahora mismo, pero queda más ordenado. Cuando le agrego entonces el smooth, miren que se agregó. Tenemos una línea. ¿Ya? Y la línea efectivamente, ahí con lo que puede, ¿no? Con los pocos datos que puede, que tiene, nos dice si hay una cierta tendencia. También podemos ¿Sí? hacer lo que hicimos con los breaks. Sí. ¿Se puede? ¿O cuál es el problema? Sí, realmente sí se puede, pero ahora breaks, exactamente ¿en qué lo dividiría? Hay otros argumentos que es para ese tipo de gráfico. Y ahora le vamos a poner que esa línea sea una regresión lineal. Ahora le vamos a decir, a esa línea, quiero que esa línea sea la línea que mejor ajusta por todos los puntos, que es una regresión lineal. ¿Cómo hacemos esto? Dentro de GeoMSmooth vamos a escribir method igual, y entre comillas, LM, que es de Linear Model, de una regresión lineal. Bien. Y cuando ejecutas todo esto, pues te sale ya tu línea recta, ¿no? Y ahí está. Tú ya puedes ver más o menos algo, le puedes quitar ese borde que te da los intervalos de confianza, ¿no? Puedes hacer un montón de modificaciones. Entonces, más o menos ya hemos explorado un poco más las variables numéricas. Pero claro, tú no vas a hacer, cuando hagas tu estudio, tú no te vas a poner table con cada variable y vas a ir una por una, no. No vas a hacer eso. Tú lo que quieres es un comando que te diga, aquí está tu tabla 1. ¿No? Entonces, eso es a lo que vamos a ir ahora. Vamos a conocer el comando create table 1, que está dentro del paquete table 1. Cuando es moradito y tiene una letra P, es un paquete, ¿no? Ya les enseñaba eso. Dentro del table 1, miren que está el comando create table 1. Entonces, ustedes pueden ponerlo de las dos formas. Pueden ponerlo así, diciendo dentro del paquete table 1 tengo el comando create table 1, o pueden ponerlo directamente create table 1. Eso es para mostrarles la sintaxis que hay entre los paquetes y los comandos. Pero nosotros, como ya lo cargamos, solamente create table 1. ¿Qué tenemos que poner dentro? Lo de siempre, ya les dije, entre los paréntesis, hagan clic en tab. Y ahí me dice, ponme las variables que quieres en tu tabla. Ponme, si tienes algún estrato, por ejemplo, tienes un outcome, ¿no? Si quieres diferenciar las características entre los dos, ponme acá. Y ponme tu base de datos. Vamos a empezar por eso, entonces. Vamos a data. En este comando sí es necesario que diga data igual. En otros no. Aquí sí es necesario. Ponemos el nombre de nuestra base de datos. Y si lo dejamos ahí nomás, y ponemos control enter, eso es lo que nos va a botar. Nuestra tablita general. Ha cogido todas las variables y las ha graficado ahí. Y nos dice la edad, la hemoglobina glicosilada media es de 8.15 y tiene una dirección estándar de 2.19. Nos dice el sexo masculino, hay 39, que es un 32.8%. ¿Por qué no sale la categoría femenina? Porque es lo que se resta, es lo que sobra. Por eso es que no sale. La edad nos dice tiene una edad media de 64.9, una desviación de 10, igual con las otras variables. Hipertensión, hay 55 que sí tienen presión alta y el restante no. Okay.
Imaginemos que tengo 200 variables y mi tabla 1 obviamente no la quiero con esas 200 variables, ¿no? Solamente la quiero con algunas. Entonces ponemos el argumento vars. Vars. Y aquí, entre comillas, podemos poner la variable que quiero. Por ejemplo, solamente quiero hemoglobina glicosilada, HBG. Y solo debo hemoglobina glicosilada. Muy bien. Lo vamos a dejar con todas las variables por ahora. Y lo último, esto lo enseño después, el estrato. Y para hacer una tabla más bonito, primero vamos a guardar esto en un objeto llamado tabla 1. Ya comprenden esta sintaxis, ¿no? Estoy creando la tabla y le estoy asignando una tabla 1 que ya se creó allá. Y esta tabla yo la voy a imprimir con el comando print. ¿Por qué? Porque el comando print me permite añadir otro argumento que es show all labels. Y esto debe ser igual a t, que significa verdadero. Esto no les he explicado todavía, pero hay otro tipo de objetos que son lógicos, que solo tienen verdadero o falso, que sirve para dar este tipo de instrucciones, ¿no? Es decir, hazme esto, no me hagas esto, hazme esto, no me hagas esto. En este caso, sí quiero que me muestres todos los niveles. ¿Qué ocurre cuando ejecuto esto? Fíjense. Ahora, las variables que antes salían solo con una categoría, ya me salen con todas las categorías. Porque era justo lo que le estaba pidiendo, ¿no? Muéstrame todas las categorías de la tabla. Y eso es lo que está haciendo. ¿Ya? ¿Cómo exportamos esta tabla a un Excel? Porque al fin y al cabo la queremos en un Excel. Primero, volvemos a guardar esto en el mismo objeto, tabla 1, para reemplazarlo, ¿no? Y ahora esta tabla 1 la vamos a exportar a un Excel con el comando write.csv. Dentro de write.csv tienen que poner primero la tabla que acaban de crear, que es la tabla 1, coma, dos comillas, y dentro de las dos comillas, ¿qué creen que va a ir? El directorio donde van a guardar la tabla. Yo pongo tab, ya tengo mi carpeta de tablas que he creado antes. Nuevamente pongo tab, no hay ningún archivo dentro de esa carpeta, y si vamos al directorio de trabajo, efectivamente nos dice que en la carpeta tablas no hay nada. Entonces nosotros aquí le ponemos el nombre, tabla 1 estudio. Pero no solo eso, sino que en R siempre se pone el tipo de archivo. Entonces .csv, porque yo lo que estoy creando es un CSV. Si nos mandan esta tabla a un archivo CSV. Bien. Lo ejecutamos y ven que en la carpeta tablas apareció de pronto nuestra tabla 1. Eso lo que vamos a hacer es descargarlo para que lo vean cómo se ve en Excel. A ver, export, no sé. En Excel se vería algo así. ¿Ya? ¿Necesita algunas modificaciones? Obviamente que sí todavía. Pero lo que tienes que son las columnas con la data, con los resultados, ya lo tienes, ¿no? Aquí lo que queda es modificar la forma, básicamente. Pero los datos ya los tienes. Muy bien. Lo último que vamos a ver entonces. La tabla 2. Ya saben que la tabla 2 lo que hace es que, a diferencia de una tabla 1, te divide por dos grupos, ¿no? Tus casos, tus controles, tu outcome, no outcome. ¿Cómo creamos la tabla 2? Pues vamos a utilizar el mismo comando create table 1. Dentro dijimos que teníamos que poner nuestra data, base de datos. Pero ahora, muy bien, vamos a agregar el argumento strata. Vamos a categorizarlo por personas que tienen presión alta y los que no tienen presión alta, ¿bien? Entonces la variable que iría acá sería HTA. Miren qué resultado nos da esto. Nos da una tabla estratificada. Una columna para los que no tienen presión alta y otra para los que sí tienen presión alta, ¿no? Y nos da además un valor P. Un valor P que nosotros poniendo otros argumentos acá podemos decir: quiero que ese valor P lo calcules con chi cuadrado, quiero que lo calcules con Fisher, quiero que sea con Mann, Whitney, Q-test, con el test que tú quieras, tú puedes ponerlo aquí.
Por default, te da con chi cuadrado y con t-test, con t-student. ¿Okay? Y ya saben más o menos interpretar esto, ¿no? Si hay un p menor a 0.5, por ejemplo este aquí en la hemoglobina glicosilada, ¿qué te dice, no? Que hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, ¿no? Pero aquí no termina todo porque esa tabla no está bien hecha. Ya saben que tenemos que guardarlo. A este le vamos a poner tabla 2. Que a esta tabla 2 vamos a tener que imprimirla con el comando print. Y aquí dentro poner nuestra tabla 2 y el argumento show all labels igual a true. Eso nos da un resultado extendido con las dos categorías. Y esto lo volvemos a exportar de la misma forma. ¿Cuál comando? Write.csv tabla 2 y aquí el directorio donde queremos guardarlo, ¿no? Vamos a tablas, tabla estudio 2 lo voy a poner aquí y apareció nuestra tabla ahí. Vamos a descargarla para que la vean en Excel. Y aquí en Excel tienen un resultado bastante similar, ¿no? Los resultados de las tablas. Que lo tienen que obviamente volver a acomodar y todo esto. Sí. Yo lo que usualmente acabo es esto, miren. A las que tienen doble categoría, esto lo paso para aquí abajo, ¿no? Esto lo paso para aquí abajo. Y después a las categorías les hago unas, ¿no? Y así queda como una tabla que queda un estudio, de forma similar. Y es cuestión de que lo modifiquen, ¿no? Lo más difícil es sacar estos datos de aquí, porque tú cuando los sacas a mano, siempre hay errores, siempre te equivocas, ¿no? Ya cuando los tienes así, solo tienes que copiarlos y pegar. ¿También puedes hacer aparte de un solo Word? ¿Para exportar la Word? Creo que sí hay alguna forma, pero yo siempre lo exporto a Excel. Por el hecho de que tienes que hacer esas modificaciones. O sea, tienes que poner las líneas, tienes que moverlo. ¿No? Sí. Hay otro comando que te crea una tabla más bonita, una tabla 2. La tabla 1 si solamente tienes el create table 1, pero para la tabla 2 hay otro comando que se llama compare groups, que es mucho más potente que este y te da un resultado más general. Pero ya lo vamos a ver posteriormente.